Gracias, Señor, porque cómo no vas a ser tú nuestro Dios, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendito es tu camino, Señor. Padre, tú conoces la importancia de este mensaje, Señor. Señor, tú conoces la importancia de este mensaje, Padre. Señor, danos la gracia para poder compartir, Señor, tu palabra. Señor, enséñanos tú, Jesús. Abre las escrituras tú a tu pueblo, Señor. Enséñales, Señor. Y Señor, te pedimos en tu nombre precioso, Señor, que tú tomes control, Señor, del ruido, Señor, de la distracción. Señor, que nada nos distraiga de lo que tú quieres que aprendamos, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo, Señor, en tu misericordia lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes, hermanos. Vamos a tratar de compartir en esta hora. Vamos a pedirle a la hermana Patti que siga tocando para contrarrestar un poquito los sonidos de aquí al lado, ¿verdad, hermanos? Pongamos atención, que si tratemos de poner atención para poder compartir con ustedes, ¿verdad? Hermanos, en esta hora vamos a iniciar un curso. Este curso va a durar 4 domingos, 4 semanas. En este curso vamos a estar viendo, el tema del curso se llama El misterio de Pablo. Así se llama el curso. Eso, si han leído alguna vez el libro de La llave perdida. No sé si alguien lo ha leído, del hermano Marvin. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? Bueno, entonces ese curso es basado de ahí, por si al rato digan, ¿de dónde está sacando todo? Pues de la Biblia, hermanos, y también del libro, ¿verdad? Nos estamos basando básicamente en el libro. Ese es un curso muy importante y quiero que desde ahorita vayamos entendiendo que vamos a enseñar. Enseñar y predicar es muy diferente. Predicar casi siempre es más emocionante. Casi siempre estás hablando de Jesús, estás hablando de una prédica de sanidad y al final a lo mejor haga un llamado y el Señor pueda sanar, o estás hablando de milagros o hablando de otra cosa. Enseñanza también hablamos de Jesús. De hecho, casi todo lo que vamos a hablar, hablamos de Él. La iglesia tiene que hablar de Jesús, de Cristo Jesús. Pero enseñar tiende a ser un poquito más aburridito, y más este tema. Ese tema no es un tema, por ejemplo, el hermano Isaac está dando el curso allá en Juchitán, el viaje de Israel, y eso es un tema muy bonito. Habla de qué es Egipto y de dónde el Señor nos sacó, quién era Faraón, y vamos en el viaje, en el desierto, y hay pruebas, y es más emocionante. Este no es tal vez un curso muy emocionante, pero es vital, es de mucha importancia que entendamos el misterio de Pablo. Y vamos a empezar con eso, misterio. Les recomiendo que es una clase, entonces en ese momento me convierto yo como en un maestro. Y yo estaba emocionado, voy a dar clases, y ¿qué creen, hermanos? Leyendo la Biblia encuentro un pasaje que dice y no os hagáis maestros, porque tenéis más condenación. Y luego cuando dije, ay Señor, porque es difícil, no voy a decir yo una herejía y me la vayan a creer ustedes, y al rato ¿quién va a tener la culpa? Pues yo, por andar enseñando cosas. Entonces, pongamos claro, esto es una enseñanza y no prédica. Vamos, es como una escuela, como que vinieron a la escuela el día de hoy, yo soy su maestro, y es bueno que traigan unas notas, traigan una libretita los que saben anotar, y no anoten las citas. Como es una clase, voy a dar puntos. Entonces, punto número 1, y anotan y ya van entendiendo más, ¿ok? Primero, vayamos con su tarea. Como es una escuela, van a tener una tarea. ¿Por qué? Porque si no al rato me van a decir, ¿y dónde está sacando todas esas cosas? La Biblia.
y van a tener una tarea. Los que trajeron van a leer, por favor, Efesios 2 y Efesios 3. Efesios 2 y Efesios 3. Léanlo porque es muy importante. De eso vamos a hablar esta tarde. Vamos a hablar del misterio de Pablo. Efesios 2, Efesios 3, Romanos capítulo 9. Amén. Y vamos a leer también, estas son citas nada más, pero sería bueno que las anotaran. Romanos en sus casas cuando las leen, ¿verdad? Romanos 11, 25. Romanos 16, 25. Primera de Corintios 2, 7. Más despacio, está bien. Romanos 11, 25. Romanos 16, 25. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Efesios 1, 9. Efesios 3, 3. Efesios 3, pueden poner del 3, versículo 3, versículo 4, versículo 9. Efesios 6, versículo 6. Perdón, Efesios 6, 19, disculpen ahí. Colosenses 1, 26. Colosenses 1, 27. Colosenses 2, 2. Colosenses 1, 26 y 27, es lo mismo. Colosenses 1, 27, 1, 26. Colosenses, chupa chupa, 2, 2. Y Colosenses capítulo 4, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Rápido, les voy a decir rápido. Romanos 11, 25, Romanos 16, 25, Primera de Corintios 2, 7, Primera de Corintios 15, 51, Efesios 1, 9, Efesios 3, 3, 4, 9, Efesios 6, 6, 19, Colosenses 1, 27, Colosenses 1, 26, Colosenses 2, 2, Colosenses 4, 3, Segunda de Tesalonicenses 2, 7. Son versículos, en una tardecita ya se los echaron. La siguiente semana traigo otra tarea. Amén. Bueno, entonces vayamos ahora primero. Vamos a ver el misterio de Pablo. ¿Saben por qué? ¿Qué es misterio? En zapoteco, ¿qué palabra le podemos dar a misterio? Hermanos, misterio, o como cuando era niño jugaba con los niños como Indariochilua, ¿cómo es? De escondite, Endarucachilú, ¿verdad? Está escondido, ¿verdad? Como escondido. El misterio es una palabra interesante y quiere decir oculto. Está oculto, es un misterio. ¿Han visto alguna vez una película de un señor que se llamaba Sherlock Holmes? Que es uno que anda así con una lupa buscando pistas. ¿Sí han visto una película así a veces? ¿O se han imaginado tal vez? Bueno, es un misterio. ¿Pero por qué vamos a hacerlo así? El Señor habla con misterios. El Señor Jesús habla con misterios. Y lo vamos a demostrar bíblicamente. Pero ¿por qué el Señor habla con misterios? ¿Por qué no habla claro? ¿Por qué el Señor no habla claro? El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra y predicaba, siempre predicaba en parábolas. ¿O no? Los que han leído, siempre hablaba en parábolas. ¿Por qué? ¿Por qué no decía cuando predicó la parábola del sembrador? Había mucha gente.
Y predicó el sembrador, salió a sembrar y luego una parte cayó en pedregales y otras en el camino. Y los señores, los judíos, la gente que estaba ahí estaba, wow. Y amén. ¿Ves? Dios. No entendieron. Sí, salieron, saben ellos que salió a sembrar, un sembrador siembra, pero no entendieron. Pero luego sus discípulos no entendieron tampoco. Si se dan cuenta, en ese pasaje el Señor al ratito, sus discípulos dicen: Señor, maestro, ¿nos puedes explicar por favor la parábola? No entendimos. Entonces el Señor dice: con mucho gusto, discípulos. Y empieza a abrirles la Biblia. El sembrador soy yo, la semilla es la palabra. Qué bonito. ¿Y los que se fueron, entendieron o no? Se fueron sin entender. ¿Pero por qué el Señor no les habló así, claramente? El sembrador es la semilla, bla, bla, bla. ¿Por qué no? ¿Por qué a ellos no? Si se dieron cuenta, tampoco a los discípulos les iba a enseñar. Si los discípulos no se hubieran acercado, los discípulos no hubieran entendido. Pero los discípulos: maestro, enséñanos las escrituras. Enséñanos qué es eso. Lo vemos eso en Marcos capítulo 4, versículo 12. Acompáñenme por favor. Marcos capítulo, para que no digan que estoy mintiendo. Marcos capítulo 4, versículo 12. Dice, eso lo dijo el Señor Jesús, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. El Señor Jesús dijo eso. Y en el 11, vayamos atrásito, en el versículo 11 dice: y les decía, a vosotros, a sus discípulos, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Ya vamos entendiendo ahí. Sus discípulos, a vosotros, discípulos, a ustedes les es dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera, o sea, la gente que vino y luego se fue, no le importó, en parábolas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿El Señor quiere que no entendamos su palabra? Eso es lo que se puede entender acá, ¿verdad? Como que el Señor no quiere que entendamos. Y la verdad es que así es. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce. Y si el Señor, hermanos, el Señor hablara claramente las Escrituras, si usted entendiera claramente las Escrituras, claramente las Escrituras, usted entendiera claramente las Escrituras y no lo obedece, saben ustedes que van a estar en un juicio eterno, ¿verdad? Si saben eso, delante de Dios, delante del Creador. ¿Y qué le van a decir al Señor delante de ahí? El Señor te va a decir: hermano, ¿te acuerdas, o hijo, te acuerdas ¿qué fecha estamos hoy? 6, ¿verdad? Domingo 6 de mayo a las 6, ¿qué? 10 para las 6, yo hablé y prediqué tal cosa y te dije que esto era incorrecto, que estaba en mi palabra y esto no lo debías hacer, y el día lunes a las 5 de la mañana tú lo hiciste y tú lo entendiste. Yo te dije, yo te advertí que no lo hicieras y tú al siguiente día lo hiciste. ¿Qué le vas a decir al Señor ahí? ¿Entendiste? Sí. ¿Sabías que eso no se hace? Sí. ¿Y lo hiciste? Sí. ¿Qué juicio? ¿Pueden imaginar qué juicio? Entendiendo verdaderamente las Escrituras. Por eso el Señor nos habla por parábolas. ¿Para qué viendo no veamos? ¿Y para qué oyendo no oigamos? No entendamos. ¿Para qué? Para que el Señor haga una obra.
Si se dieron cuenta, la gente que estaba predicando, la gente que estaba escuchando el mensaje de la semilla del sembrador, se fue, no le importó, no entendió. ¿No has entendido un mensaje alguna vez de un hermano acá arriba? ¿No lo has entendido? ¿Alguna vez que alguien ha predicado y no entiendo este mensaje, este hermano predica medio raro, no entiendo? Y te has ido a tu casa. Un mensaje más, da igual. Como esa gente, ¿verdad? El Señor Jesús predicando. No entendí. Sí, salió a sembrar y bueno, y se fue. Pero el Señor quiere discípulos. El Señor quiere que si no entendiste, te has preguntado al pastor un día que no entendiste su mensaje: pastor, fíjese que no entendí su mensaje al final del culto, ¿me podía explicar? ¿Ustedes qué creen que va a hacer el pastor? Con mucho gusto, hermano. ¿Dónde no entendió? Mire, lo podemos, aquí hay otro versículo, mire, aquí dice esto, aquí dice lo otro. Como Jesús, ¿verdad? Sus discípulos. A ustedes les es dado el misterio del reino de Dios. ¿Sí vamos hasta aquí bien? ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Entonces el Señor nos tapa, nos pone una bendita para que, ya ven cómo es de bueno el Señor. ¿Ven ahí la misericordia de Dios? Porque si no entendemos, sí va a haber juicio, eso no nos quita el juicio, pero a veces no entendemos. Y el Señor dice: pobre hijo, le hablo en parábolas. Y si Él quiere, pues si se acerca a mí, con mucho gusto le hablo la escritura. Pero si no, bueno, pobrecito, pero no entendió. Si peca, pecaría por hierro, como dicen Levíticos, porque no sabe. Como un niño, por ejemplo, un niño es pequeño, muy pequeño, y que tal vez escucha una mala palabra, una grosería por allá, y el niño tranquilamente viene y ¡pep!, la dice. ¿El niño lo hizo en mala intención? Un niño chiquito como de 3 años que ya más o menos empiezan a hablar. No, ¿verdad? Lo hizo porque pues pensó que así se decía. Y le dan vara al niño si son padres fieles. Hijo, hija, eso que dijiste no está bien. Te voy a corregir porque eso no se debe de decir en esta casa. Vámonos. ¿Verdad? ¿Le quitaba el castigo? No. El castigo fue hecho. Pero no fue tan duro como un muchacho, por ejemplo, de un niño de 8 años, que ya entiende, y que le diga a su papá una grosería. ¿Sí ven la diferencia? El niño sabe que eso sí es malo. Y se lo dice a su papá, se lo está diciendo con intención de que eso afecta a su papá, ¿o no? Espero que no me van a apedrear al final del culto, ¿verdad? Bueno, pasamos a otra cosa. Entonces, vemos que el Señor nos habla con parábolas por misericordia, para que viendo no entendamos y nos vayamos y no tengamos un juicio más severo que, aunque sea un juicio pequeño, ¿verdad? Por eso el Señor, ¿ven la misericordia del Señor? Qué precioso es nuestro Dios, hermanos. Otra de las razones por la que es un misterio es para que cumplamos nuestro llamamiento. ¿A qué eres llamado, hermano? Ya eres cristiano. ¿A qué eres llamado? Según la Biblia, ¿a qué eres llamado? Escucho, ven. ¿Saben a qué somos llamados? Estamos en la escuela, ¿verdad? Venimos a aprender. Entonces, tú dilo, si está mal, no te preocupes, hermano. Nadie se va a reír, hermano, no sé. Reyes y muy bien, hermanos, tienen un 10. Reyes y sacerdotes, ¿verdad? Bueno, en Éxodo 19:6 dice: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y en Apocalipsis capítulo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra.
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, y nos hizo, ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea, ¿qué? Gloria, el poder, para siempre jamás. Amén. Entonces aquí vemos claramente, según la Biblia, en Apocalipsis 1:6, que Dios nos va a hacer, ¿qué? Reyes y sacerdotes. No hay duda, ¿verdad, hermanos? Según la Biblia. Siempre, hermanos, eso es importante para cualquier cosa. Para cuando uno venga y quiera decir algo, hermanos, ocupemos la Biblia. Por ejemplo, si alguien dice una cosa en la iglesia, si sobre todo es en la iglesia, en las cosas de Dios, no vamos a llegar. Fíjese, pastor, que yo creo que que no debemos de orar en la mañana. Yo creo que debemos de orar a las 5, ¿no? Porque es muy temprano, o porque no. Yo creo que mejor a las 7. ¿Dónde dice aquí esto? La Biblia dice que busquemos al Señor de madrugada, cuando apenas va saliendo el sol, ¿o no? ¿Y de dónde sacó el hermanito eso? Que a las 7 tenemos que hacer mejor. O sea, si van a venir a la iglesia y decir algo, lean la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, con mucha gana, hermano, pastor, podemos hacer esto. Mira, la Biblia y dice, y en este capítulo, y en el otro, y en versículo, y en el Nuevo Testamento, y nos vamos a Apocalipsis, y ahora sí, hermanito. Entonces el pastor, sí, hermano, sí. Vamos a intentarlo. Estamos leyendo la Biblia, pero nada más porque no se nos ocurre. No, la Biblia. Nuestra base en la vida cristiana es la Biblia. Hermanos, no se me aburren, ¿verdad? Que es un tema no muy agradable, ¿verdad? Yo les dije, las advertí. Pero vamos a seguir, hermano. Bueno, ya que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? En Proverbios 25:2, y ese quiero que me acompañen, Proverbios 25:2. Amén, digan amén cuando ya estamos listos, ¿eh? Bueno, dice, gloria de Dios es ocultar un asunto, misterio. ¿Cómo es? En zapoteco, un cachilú. Un daricachilú, ocultar. Gloria de Dios, ¿verdad? Endararó, ¿cómo es? No, pero gloria de Dios, gloria, no, eso, ¿verdad, hermanos? Ya me escucharon ustedes. Eso es gloria de Dios, ¿verdad? ¿Pero qué dice? A ver, lean conmigo. Honra del rey, ¿qué es? Escudriñarlo. En zapoteco, ¿cómo sería ese verso? Un hermano que hable zapoteco. Ya les ayudé en dar a... Uyubi Shelan. Ahí está. Entonces, vemos, hermanos, que ¿qué hace un rey? Escudriñar. ¿Y qué somos llamados, hermanos? Y sacerdotes. ¿Y qué? Y a ver otra vez. ¿Y qué hace un rey? Escudriña. ¿Y qué somos? ¿Qué vamos a hacer? Reyes y sacerdotes. ¿Y qué hace un rey? Escudriña. Estamos llamando, ese es nuestro llamamiento. Vamos a ser reyes. Queremos ser reyes, pero ni leemos la Biblia. ¿Cómo está eso? Un rey flojo. Dice en Deuteronomio que un rey no puede ser rey si no hace eso. En Deuteronomio, ¿qué? Último capítulo creo que dice eso. Queremos ser reyes, amén, aleluya. Y no lees la Biblia. Calar un rey, ¿eh? Bueno, en otra versión dice: es gloria de Dios encubrir algo, ocultar algo, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Y es lo que con ayuda de Dios vamos a investigar ese misterio de Pablo. Amén, ya por eso estoy dando por qué vamos a estudiar ese versículo. Una, ¿por qué? Porque el Señor siempre habla por parábolas y nos estamos acercando a Él para que Él nos habla
nos hable claramente ese misterio. Segunda es porque es nuestra responsabilidad. Si vamos a ser reyes, tenemos que escudriñar, no leer. Leer es una cosa, leer en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y bla 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 bla. Escudriñar es, por ejemplo, amor. Amor. ¿Quién es amor? Dios. Ya has buscado muchos pasajes, has leído toda la Biblia y este año voy a revisar cuántas veces habla Dios del amor. Entonces tú agarras y empiezas a leer tu Biblia. Amor. En el Antiguo Testamento aparece 35 veces la palabra amor y se trata de esto: escudriñar, investigar. Investigar, que te deleites en eso. Pasamos. Entonces, sabiendo que el Señor quiere preparar reyes y sabiendo que un rey debe averiguar un asunto, este asunto que vamos a averiguar no es un asunto, es un asuntote, es grande. Era un misterio, según Pablo, el apóstol Pablo dice que estaba oculto desde las edades pasadas, pero que ahora ha sido revelado. Si hacen la tarea, ahí van a leer esto. En otras palabras, el misterio de Pablo, ¿qué es? El misterio de Pablo trata acerca de Israel y la iglesia. ¿Qué tiene que ver hoy el pueblo de Israel y la iglesia? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo enlazamos a Israel? ¿Qué es Israel? Es un pueblito, quién sabe por dónde, por allá. ¿Y la iglesia? Nosotros. ¿Qué tiene que ver? Si tú, hermano, no entiendes esto, no vas a poder entender Apocalipsis, no vas a poder entender Daniel, no vas a entender Ezequiel, no vas a entender los profetas, Isaías. Si tú no logras, hermano, es importante, es importantísimo entender esto, porque si tú no sabes qué representa Israel y tú, no vas a entender la Biblia. El pueblo de Dios, Israel es el pueblo de Dios. ¿Y nosotros? El pueblo de Dios. Y entonces quiere decir que hay dos pueblos: la iglesia, Israel, ¿o cómo? Un cuerpo en Cristo. Bueno, muy bien, hermano, estamos en un buen camino. Eso me gusta. Bueno, con la ayuda de Dios lo vamos a explicar. ¿Amén? Para empezar, esa es la introducción, Este es el mero mensaje. A lo mejor el otro domingo lo echamos. Esa es la introducción, hermanos. Para empezar, este es un tema doctrinal. Doctrina. No se me escandalicen. Muchos aquí, doctrina. Ay, hermano, este hermano que va a hablar pura herejía. Doctrina. Ay. Yo prefiero hablar de sanidad y la salvación pero doctrina, doctrina ahí no me meto porque quién sabe. La doctrina es enseñanza. Con la ayuda del Señor vamos a usar esto. Enseñanza es igual a doctrina. Si pueden ver ahí, enseñanza es lo mismo que ¿qué? Que doctrina. Amén. Entonces, cuando yo diga doctrina, ¿qué estoy diciendo? Enseñanza. Muy bien. Para empezar, y esto es fácil, nosotros, ¿qué les dije al principio? Que en la iglesia tenemos que hacer lo que Cristo hacía. ¿Cristo enseñaba doctrina? A ver, hermanos. Sí, muy bien. Cristo enseñaba doctrina. Esto lo vemos en Mateo 7:28. Acompáñenme ahí. Mateo 7:28. Si los estoy cansando y los estoy aburriendo, nada más me dicen, hermano, y la cortamos, ¿verdad? Que no quiero que se me estén durmiendo. Amén, ¿ya estamos ahí? Bueno, 7:28. Dice, y fue que
como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina. Los que están anotando no vamos a ir por el tiempo, pero Mateo 22:33 dice: y oyendo esto, las gentes estaban atónitas. Atónica quiere decir que se quedaron así, con la boca abierta, así, atónito. ¿De qué? De su doctrina. Mateo 22:33. Y en Marcos 1:22 dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad o autoridad, y no como los escribas. Marcos 1:27. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con potestad aún los espíritus inmundos manda y le obedecen? Vamos captando ahí ese versículo. Echar fuera demonios, ¿qué es? Doctrina, enseñanza, según la Biblia, según Cristo, perdón, la gente, porque ahí dice, ¿qué doctrina? Según la Biblia. Echar fuera demonios, ¿qué es? Es una enseñanza. ¿Y se vive? Oh, ven que se vive. ¿Ven que una enseñanza se puede vivir? ¿Vamos entendiendo eso? Una enseñanza, una doctrina, la vivimos. Pasamos a Juan 7:15. Ahí sí quiero que me acompañen en Juan 7:15. Amén. Y se maravillasen los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Respondiéndoles Jesús y dijo: mi doctrina, Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Detengámonos aquí. ¿Qué dijo Jesús? Mi doctrina no es mía, sino de quién. ¿Y quién lo envió? El Padre. Entonces, ¿el Padre tiene doctrina o no tiene doctrina? El Padre tiene doctrina. Cristo y el Padre tienen doctrina. Amén. Sigamos en el 17. El que quiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios. Aquí notan algo importante. La doctrina si viene de Dios. Entonces, si una doctrina no viene de Dios, ¿de dónde más puede venir? Del hombre. ¿Y de dónde más? De Dios, del hombre. ¿De dónde más puede venir una doctrina? De Satanás. Satanás conoce la Biblia mejor que yo, que tú y que todos nosotros. Satanás conoce la Biblia y la conoce, pero lo vemos cuando fue tentado Jesús. ¿Qué le dijo a Satanás? Versículos bíblicos. Seguro que entró al concurso de memorización, ¿verdad? ¿Cómo sabía versículos? Decía versículos. Creo que si le hubieran dicho pregunta de 10 puntos, contesta, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que hay ¿cuántas fuentes de donde viene la doctrina? 3. Dios, el hombre y Satanás. Muy bien. La iglesia, la primera iglesia, bueno, no la primera iglesia, sino la iglesia primitiva, cuando Jesús vino y resucitó de los muertos, después en Hechos aparece, habla con sus discípulos y él se va, ¿verdad? Se va al cielo, a la diestra del Padre, está ahora. Los discípulos van al aposento alto y están ahí por, ¿qué? ¿120 días? ¿10 días? Ok, 120 eran y eran 10 días, ¿ya ven? Como que también me... Ok, entonces estaban ahí esperando el Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego que viene el Espíritu Santo, Pablo se levanta, ¿y cuántos son convertidos? Pedro, Pablo no estaba ahí. Pedro se levanta y predica, ¿y cuántos son convertidos ahí? 3,000. Imagínense un evangelista que viniera aquí a Álvaro Obregón, se paraba en el parque y empezara a compartir y casi, ¿cuántos somos? 3,000 personas se convierten. Casi todo el pueblo. ¿Pueden creer? Álvaro Obregón, ¿íbamos a caber aquí en esta iglesia? No. ¿Pueden ver qué gloria? Oh, esa iglesia que nos gustaría que un evangelista se levantara de aquí, un joven, un hermano,
que fuera a predicar aquí al parque? ¿Y no sería precioso que la gloria de Dios descendiera y que todo Álvaro Obregón sea salvo en un ratito como Pedro? ¡Qué hermoso! Bueno, esos apóstoles en Hechos 2:42, vayamos ahí por favor, Hechos 2:42. En Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces vemos que los apóstoles, los primeros cristianos, que perseveraban en la doctrina de Cristo, de los apóstoles. Entonces, no hay duda, hermano, que la doctrina es bíblica o no. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, yo les he dicho, hermanos, que este es un tema, ¿verdad? Que es un poquito, hay que ponerle, esforcémonos en poner atención, hermanos. Tratemos, yo sé que no es, a mí me gusta más predicar, fíjense, porque predicar es más emocionante, es más bonito, y enseñar es un poquito más, pero pongamos atención, es muy importante esto. Esto es importante. ¿Sabes tú que la doctrina que tú crees, enseñanza que tú crees, determina tu vida espiritual? ¿Sí sabías eso? Bueno, un ejemplo. Un ateo. ¿Saben qué es un ateo? Es una persona que no cree en ningún Dios, que no cree en espíritus o que no cree en demonios, no cree en nada. Eso es para los tontos, dice ateos. Yo no creo en Dios, yo no creo en nada. ¿Su enseñanza cuál es? Que no hay Dios. Su enseñanza rige su vida. Él cree que no hay Dios porque eso le enseñaron y vive eso. Vive creyendo que no hay Dios. Aquí vamos en otro, un ejemplo cristiano. Vamos ya. Hay un cristiano, ¿verdad? ¿Saben qué es la condenación, hermanos? Condenación, ¿saben qué es? Pablo lo habla mucho. Condenación es cuando el enemigo, Satanás, viene a ti y te empieza a decir: hermano, hermana, tú no sirves para nada. Tú sigues siendo un pecador. Todavía estás en mi territorio. Yo puedo seguir conquistándote a ti. Tú pecaste, ¿te acuerdas que ayer pecaste? ¿Te acuerdas? Mentiste. Tú eres mío. Y el enemigo te empieza a decir eso en tu mente. ¿Y qué hace uno? Ay, sí sé, ay, soy un mentiroso. Ah, no. La Biblia enseña en Romanos capítulo 5. ¿Y qué dice Romanos capítulo 5? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados. ¿Qué es justificados? Que Cristo, su sangre, nos cubre. Y nuestros pecados los limpia. Entonces, eso es lo que nos enseña la Biblia, las Escrituras. El pastor, los hermanos que predican nos enseñan que Cristo viene y ¿qué? Nos justifica, nos limpia. Entonces le podemos decir al enemigo: pues serás lo que tú quieras, pero yo, mi Cristo, ya me limpió. Mi Cristo ya murió por mí en la cruz y ya soy limpio. Ya no estamos bajo condenación, somos libertados. ¿Por qué? Por doctrina, por enseñanza. Obviamente por Cristo, ¿verdad? Pero viene, te enseñan eso y tú lo vives. Amén. Ya vamos a acabar, hermanos. Entonces, vayamos por favor a Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1. Los invito a ponerse de pie para que lo leamos en pie, para que nos despejemos, hermano. Y ahorita nos volvemos a sentar. Todavía no acabamos, pero yo sé que es un poquito así. Pero pónganse de pie para leerlo juntos. Amén. Y ahorita nos volvemos a sentar para que cambien de posición y no se me duerman. Juntos vamos a leerlos. Amén. Hebreos capítulo 6, versículo ¿qué? 1. Por tanto, amén, juntos. Por tanto, dejando los rudimentos.
Amén, hermanos. Pueden sentarse. Solo era para que se despejaran, ¿verdad? Que no se me duerman. Entonces vemos aquí, hermanos, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina. ¿De quién? De Cristo. Los rudimentos son el comienzo. El comienzo. ¿Y qué dice Pablo? Vamos adelante a la perfección. Entonces Pablo dice, hermano, hermana, vamos a dejar ya los primeros pasos. Vamos a dejar ya la primera doctrina, lo que un cristiano que tiene un año más o menos ya debe de conocer. Debe conocer las doctrinas, las enseñanzas básicas. ¿Cuáles son? El arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la doctrina de agua, ¿y la doctrina de qué? Del Espíritu Santo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos. ¿Y de qué más? Del juicio eterno. Un cristiano más o menos de un año o de 2 años todavía, a él se le debe de enseñar esto, que es el arrepentimiento de obras muertas. Rápido, vamos a dar un repasadísimo rápido. Arrepentimiento de obras muertas es cuando tú pecas y tienes que ir a pedir perdón a Jesús, siendo un cristiano. ¿Me? Pasamos la fe en Dios, creer en Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? La Trinidad, son uno solo. No vamos a hay un curso especial para esto, se llama Cimientos de la Fe. La doctrina de bautismos, el bautismo en agua, de Juan, como el Juan el Bautista bautizaba, muchos que se han bautizado ya lo recibieron. La doctrina del Espíritu Santo en fuego y la imposición de ¿por qué cuando oran? ¿Por qué ponen las manos? ¿Alguno sabe por qué? ¿Por qué el pastor, los líderes ponen las manos? ¿Qué representa eso? O, yo no sé qué hacen, pero me ponen la mano y yo sano. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia respecto de eso? ¿Por qué es importante? Los discípulos, los apóstoles mandan, y que Jesús también en un versículo dice, vayan y pongan manos. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, imponer manos significa algo impresionante. Poner manos, sabían que el cordero, para ser perdonados, ellos mataban un cordero, ¿verdad? Entonces el sacerdote ponía la mano en la cabeza del cordero, del carnero, ponía la mano, y eso simboliza que el pecado del pueblo es pasado al cordero. Entonces y ya lo mataban. ¿Por qué? Porque hay un juicio. Si ya pecas, debe haber un juicio. Y lo que hacía el Señor es que el pecado era pasado al cordero, y el cordero era muerto. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces cuando tú pasabas tu pecado al cordero, merecía morir. Y tú ya eras libre porque tus pecados, el cordero ya lo tenía, ¿verdad? Se me fue lo que iba a decir. Bueno, esa es la imposición de manos. Es cuando uno viene el pastor, estoy muy enfermo, mi hija está enfermo, mi hijo está enfermo, puede orar por usted con mucho gusto, y pone la mano. ¿Qué pasa? El pastor, los líderes, ¿a quién tienen adentro? A Cristo Jesús. Y cuando él pone la mano, está impartiendo lo que él tiene adentro. Está impartiendo a Cristo. Está impartiendo. ¿Y qué hace Cristo? Él sana, liberta, da sanidad, da liberación. Amén. Por eso se ponen las manos. Y ¿qué otro es? La resurrección. ¿Sabías tú, hermano, que vamos a resucitar? Si tú mueres en Cristo, bueno, y todos vamos a resucitar. ¿Sabían eso? Vamos a levantarnos de entre los muertos y vamos a estar delante de Dios, y va a haber un juicio. Después sigue el juicio eterno. Y entonces el juicio es del Señor. Va a decir, el juicio va a tener 2 libros, muchos libros: el libro de la vida y el libro de las obras. Amén. Entonces el Señor viene, van a estar todos ahí, y entonces el Señor empieza a juzgar.
hermanito o fulanito, mira, tú cuando estabas vivo tú hiciste tal fecha, esto y esto y esto, obras buenas y obras malas, según la Biblia. Pero lo que determina si te vas al cielo o al infierno es si estás inscrito en el libro de la vida. Amén. Son doctrinas básicas que un cristiano como de 2 años en la iglesia debe de entender y saber. Vayamos a Hebreos capítulo 5, 12. Y esto a ver si les toca duros aquí a unos, Dice, Hebreos 5, 12: porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo. ¿Cuántos años llevas en la iglesia, hermanito, hermanita? 5, 10, 20. ¿Qué dice Pablo? Debiendo ser, ¿qué? Ya maestros por causa del tiempo. ¿Pero qué dice? Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Y cuáles son los primeros rudimentos? Ya lo vimos, Hebreos 6:1. Y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Para quién es la leche? Para los niños, ¿verdad? Para los bebés. Entonces, hermanos, a los que están llegando ahora, ellos deben de aprender cuál es la doctrina de bautismos, pero ustedes que ya tienen un poquito más de tiempo en el camino de Dios, ¿qué dice? Vamos adelante hacia ¿qué? Hacia la perfección. Entonces, por eso vamos a aprender el misterio de Pablo, para que podamos entender más doctrina, más enseñanzas de Dios. Por ejemplo, el fin. ¿Cómo va a ser el fin? Según la Biblia, no según lo que cuentan por ahí, no según como otras doctrinas importantes de la vida cristiana. Dejando ya ¿qué? La leche para los pequeños. ¿Y qué siendo qué? Maestros para los chiquitos. A los que están llegando apenas, hermano, ¿qué no entiende de la Biblia? Mire, yo le explico, maestros de la Biblia a los pequeñitos. Entonces, hermanos, vemos de que desde el inicio de nuestras vidas cristianas el Señor nos enseña su doctrina, sus palabras. ¿Para qué? Para que lo conozcamos. La leche es para niños, tenemos que madurar para comer alimentos sólidos. Y este curso, si lo entendemos, vamos a madurar. Y si entendemos este curso, vamos a comer comida sólida. Este curso, hermanos, si tú no entiendes qué es Israel y qué es la iglesia, y cuando vas leyendo, por ejemplo, Isaías, y pronto viene juicio a ti, Jerusalén, y esto, Jerusalén, si tú entiendes, yo soy parte de Jerusalén, a mí me toca el juicio. Y vamos a entender más la Biblia. Es muy importante este curso. Ya vamos a acabar, ya estamos por acabar, hermanos. Bueno, empecemos pues, ya acabó la introducción. Vamos a empezar ahora sí el tema. ¿Les gustó la introducción, hermanos? Me tardé un poquito haciendo introducción. Bueno, vamos a empezar. Primero, ¿quién era Israel? A ver, para empezar, ¿sabían ustedes que la Biblia tiene... A ver, es una pregunta para los niños. ¿Qué significa la palabra testamento? Fuerte, no los escucho, niños. Javier... Pacto o contrato. En la Biblia aparecen ¿cuántos pactos, cuántos contratos? ¿Cuántos testamentos? 2. El Antiguo Testamento, que abarca desde Génesis hasta Malaquías. ¿Y qué? El Nuevo Testamento, que abarca desde el Evangelio según San Mateo hasta Apocalipsis. 2 pactos. El pacto y el pacto en que nosotros... ¿En qué pacto estamos nosotros? ¿En el antiguo o en el nuevo? En el nuevo. ¿Y quién firmó ese pacto? Jesucristo. ¿Por medio de qué? Hay un verso que habla.
¿Por medio que de qué firmó su pacto? Porque hay un testamento, tienen que firmar. ¿Y Cristo firmó? ¿Con qué clase de firma? Con su sangre. Él murió para que tú y yo estemos hoy aquí. Amén, hermanos. Bueno, ¿quién era Israel? En el antiguo pacto, en el antiguo testamento. La primera vez que aparece Israel, así, la palabra Israel en la Biblia, si lo tienen anótenlo, Génesis 32, 28. Ahí es la primera vez en toda la Biblia donde aparece el nombre Israel. Se los leo, Génesis 32, 28. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Ya recordamos qué pasó ahí? Jacob estaba triste porque pronto se iba a encontrar con Esaú y Señor, ayúdame, Señor, intercede mi familia, mira esto, mira el otro. El ángel de Jehová se aparece y luego ya le habló y luego ya se iba el ángel de Jehová. ¿Y qué dice Jacob? No te dejaré si no me bendices, no te dejaré si no me bendices. Entonces él le tocó el muslo y lo descabró, lo separó, y entonces él ganó y dice: te bendigo. Y se fue. Y ya dice: ya no será más tu nombre Jacob, ya no será tu nombre torcido. Jacob significa torcido, sino será tu nombre Israel. ¿Y qué significa Israel? Príncipe de Dios. Muy bien, hermanos, ya vamos a acabar. Mira, ya queda una hojita, y ahí en la mitad, nada más, ya acabamos. Israel representa, el nombre Israel representa ¿qué? Un hombre, una familia. ¿Ven? El Señor fue claro. La primera mención se lo dio Israel, se lo puso a un hombre. Y ese hombre tuvo una familia. Y la familia adoptó para la nación ¿qué? Israel, ¿verdad? Pero como vamos a hablar de la familia de Israel, nos vamos a remontar, nos vamos a ver dónde empezó esa familia. ¿Con quién empezó esa familia? ¿Alguien sabe? La familia de Israel, ¿dónde empezó? Con Abraham, amén. Con Abraham empezó. Entonces vamos a estudiar la vida de Abraham para empezar. ¿Cómo empezó esa familia? ¿Quién era Abraham? Sí, una familia. Nos remontaremos al inicio de esta familia, que es en Génesis capítulo 11, versículo 27. Vayamos ahí, por favor. Bueno, solo anótenlo, vamos a avanzar por el tiempo. Dice: se ve el inicio que Dios está escogiendo y poniendo sus ojos en un solo hombre. En Génesis capítulo 11, 27, el Señor, imagínense, en Génesis 11 ya había pasado lo de Adán y Eva, que él tuvo un hijo, y luego ya había pasado Noé. ¿Se acuerdan de Noé, del arca? Ya el Señor había destruido a toda la gente impía en ese momento, y los únicos que habían quedado era Noé. Y después en ese capítulo empieza una genealogía. Una genealogía es donde dice: el padre de fulanito fue menganito y sultanito y el otro, y así, como por ejemplo, ¿quién es mi papá? Mi papá es el hermano Alfredo, su papá es Francisco, y el papá de Francisco fue, y así hasta Noé y hasta Adán. ¿Ven? Y todos creen, hermanos, que todos, si hacíamos nuestra genealogía, ¿a dónde llegamos? A Adán, llegamos a Adán, venimos de Adán. Si no, o no creemos la Biblia, porque la Biblia dice que ¿de dónde venimos? Del mono. No, la Biblia dice que venimos de Adán. Ven, entonces ya vamos a acabar. Dice: entonces Dios, después de todo eso, si se dan cuenta, hermanos, el Señor habla de esto, habla del diluvio, de Noé, y empieza a hablar de la humanidad, de toda la humanidad. Pero en el capítulo 11, si se dan cuenta, desde el capítulo 11, desde que menciona ¿a quién? Abraham, menciona a Abraham, de ahí, del Génesis 11 hasta el fin de la Biblia, solo trata de un hombre y su familia. ¿De quién?
La familia de Abraham. ¿Y quién es la familia de Abraham? Israel. ¿Sí se dan cuenta? De ahí el Señor ya no toca a toda la humanidad. Ya no habla de todos los demás, sino solo habla de ¿quién? De Abraham y su familia. Nada más. Podemos leer la escritura y Abraham, y luego Isaac, y luego Jacob, y luego el pueblo de Israel, Israel, y toda la Biblia se trata de Israel. Eso es interesante, ¿o no? ¿Por qué escogió Dios a un solo hombre? ¿Qué vio en Abraham? ¿Pueden imaginarse qué vio en Abraham Dios para que diga: yo de aquí en adelante voy a hablar solo de Abraham y su familia? Las demás personas, la demás gente no aparecen aquí en la Biblia. Solo habla de Abraham. Wow. Hay que pensar, wow, ¿por qué? Lo vamos a ver aquí con ese estudio. Bueno, y es hasta Jacob cuando el Dios le cambia el nombre a Israel, es mencionado y sus hijos después adoptan el nombre para toda la nación que es Israel. Como cada nación, por ejemplo, ¿cómo nació la nación de México? Vamos a tratar un poquito de historia. ¿Cómo nació México? ¿Cómo nació México? ¿Alguien sabe? De los aztecas. Muy bien, pero ¿y qué más? Vinieron los españoles, vieron a México y dijeron: no, hombre, aquí hay oro, y se llevaron el oro para allá, ¿verdad? Y nosotros, ¿por qué se llevaron el oro? Si fuéramos ricos ahorita. Hay algo en el corazón, ¿verdad? Hay que perdonar. ¿Ven? Entonces, hermanos, eso no lo vivimos nosotros. Entonces vemos, hermanos, que México nació y vinieron los españoles y nos conquistaron, y después hubo una independencia. Dijeron los caudillos: ya no más, México ya tiene que ser libre. Y pelearon y salió México, independencia de la República Mexicana, ¿verdad? Así como toda la nación, así como Estados Unidos se independizó de Inglaterra, así como Brasil se independizó de Portugal, y así como toda la historia se han independizado de las naciones gobernantes. Así fue Israel, pero con gloria, porque la independencia de México fue de hombres, pero la independencia de Israel fue de Dios. Ellos no lucharon, ellos no levantaron armas. ¿Qué hizo Dios? Mandó plagas a Egipto. Estaban cautivos. ¿Y qué hizo Dios? Mandó plagas, mandó ranas. Vieron la gloria. Israel, el pueblo, viendo que Dios los amaba, que Dios los había escogido para ser una nación, y fue libertada con gloria. ¿Pueden imaginarse qué gloria, hermanos, vivir eso? Yo me imagino, ¿te imaginas tú ver un ángel que anda matando a los primogénitos de los egipcios? Las tinieblas, el granizo. Que Dios, amando a su pueblo, atrayendo a su pueblo, liberando a su pueblo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y luego salen, abre el mar rojo. En un mar, pueden ver, imagínense aquí el mar que tenemos, Punta de Agua, que sea abierto en dos, y que tú pases, creo que sea San Mateo por allá, ¿verdad? Que tú pases en medio a San Mateo. Y ¿qué dice? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué nación? ¿Qué iglesia es Betel? Mira cómo el Señor le abrió su pueblo, el mar, para que pasaban. Así la gente hablaba de Israel. ¡Qué pueblo! Dios los ha escogido. Dios los ha escogido como pueblo. ¡Qué gloria! Ver ese mar abierto. Y el pueblo de Israel pasó. Y el pueblo de Israel iba en el desierto con la columna de nube de día, la columna de fuego de noche. Y el Señor guiándolos, y el Señor ayudándolos. Y es tanto así que en el Nuevo Testamento, Esteban, ¿se acuerdan de Esteban, el diácono? ¿Sí se acuerdan de Esteban? Hechos 7:37, el primer mártir.
El primer mártir que murió por causa del evangelio. Este hombre dice en Hechos 7:37, este es aquel Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro de entre vuestros hermanos como yo, a él oiréis. 7:38, este es aquel que estuvo en ¿qué? La iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió los oráculos de vida para dárnoslo. Entonces Esteban en la Biblia, ¿qué dice que era Israel en el desierto? La iglesia. ¿Qué era Israel en el desierto, hermanos? Según la Biblia, la iglesia. Entonces, ¿dónde inició la iglesia? En el desierto. Aquí vamos a usar otra vez pizarrón. Esta es matemáticas. Si A es igual a B, es un ejemplo del hermano Pablo y siempre lo pone. Si A es igual a B, B es igual a ¿qué? A. Muy profundo, dice el hermano, hay que pensar mucho para esa ecuación. Si A es igual a B, entonces B es igual a A. Entonces, si Israel es igual a la iglesia es igual a Israel. Amén. Pongámonos de pie en esta tarde, hermanos, ya acabamos. Desde Génesis capítulo 11:32, el Señor escogió por su misericordia a un hombre, a una familia, y esa familia en toda la historia hoy día es la iglesia. Nosotros somos parte de Israel. La iglesia es parte de Israel. Israel es la iglesia. Y en este tiempo el Señor va a levantar esa nación otra vez. Y nosotros somos parte de Israel. Ya no somos mexicanos, ya no somos zapotecos, de Ichiró, tecos. Ya no somos. ¿Somos qué? Israelitas. Somos parte de ese pueblo que Dios escogió. ¿No le dan gloria a Dios, hermano? Somos parte de, hermanos. Vamos a tener una, y si dice Pablo más adelante, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene el judío? Ninguna, porque tú eres judío también. Tú eres parte de la promesa de Dios. El Señor dijo que prometió que iba a restablecer a Jerusalén, que iba a venir Jerusalén celestial, que ibas a resucitar. ¿A quién se lo dijo? A los israelitas. Ay, nosotros no somos israelitas, nosotros somos mexicanos. Ya no. ¿Qué somos ahorita? Israelitas. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú hablas, Señor, a tu pueblo. Tú quieres que este pueblo sea un pueblo entendido, sea un pueblo que entienda la Biblia, que entienda tus enseñanzas, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos. Da un corazón abierto a este pueblo. Ayúdanos a enseñarles, Señor, tus caminos, tus estatutos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque somos parte de esa nación. Somos Israel, Señor, y tú vas a levantar este pueblo. Y tú vas a poner a este pueblo en alto sobre todas las naciones, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito eres tú, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, Señor, gracias. Gracias. Sigue haciendo tu obra en este pueblo, Señor. Sigue abriendo el entendimiento, el corazón, Señor. Oh, Señor, somos parte de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, por tu verdad, Señor. Amén, Señor. Amén y amén, Señor. Gracias por ser tan buenos, Señor. Gracias, Padre. Amén, hermanos. Le damos gracias al Señor y dejamos este lugar y es un gusto compartir con ustedes, hermanos. Dios los bendiga, hermanos.